Hola, bienvenidos a una nueva micro reseña en la cual les voy a hablar de un Mars, que es un juego de Vital Lacerda en el cual nosotros lo que queremos es hacer que Marte sea habitable. Estamos en el año 2037 donde ya se han establecido algunas pequeñas bases para lograr esto y ahora queremos mandar a todas nuestras maquinarias, es decir, a nuestros robotitos y a nuestros así navecitas espaciales exploradoras para poder hacer que Marte sea habitable. En este juego nosotros vamos a realizar diversas acciones que están tanto aquí a la izquierda del tablero como a la derecha. Las acciones de la izquierda son acciones que llevamos a cabo en nuestra estación espacial y que prácticamente significa que vamos a ir obteniendo recursos de la Tierra, porque todavía no tenemos tan habitable Marte. Y las acciones que están aquí a la derecha son acciones que hacemos en el planeta propiamente tal. Entonces, ¿qué acciones podemos llevar a cabo? Primero tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos circulitos representa una acción que podemos llevar a cabo. Algunas acciones se realizan con trabajadores y otras se realizan sin trabajadores. Las acciones que se realizan con trabajadores simplemente lo colocamos ahí y pagamos un cristal por cada trabajador de otro color que exista o cada otro color que exista, y además algunas acciones son potenciables y otras no. Por ejemplo, esta acción yo la puedo realizar con un trabajador y además puedo mandar tantos trabajadores como desee, como se indica aquí, a mi área de trabajo. Entonces yo además podría mandar trabajadores adicionales acá para realizar la acción más de una vez. Y esa misma simbología está en todas las casillas aquí del tablero. Entonces, por ejemplo, esa acción se realiza sin trabajadores y puede ser potenciada por trabajadores. Esta acción se realiza con trabajadores y puede ser potenciada con trabajadores. Esta acción se realiza sin trabajadores y puede ser potenciada. Y así existen otras acciones que se realizan también sin trabajadores y pueden ser potenciadas con cristales. Entonces, las cosas que nosotros podemos hacer dependen de que en lado de la órbita estemos. Por ejemplo, estos jugadores de acá pueden realizar acciones de acá en su turno y esos jugadores de allá pueden realizar una acción de allá en su turno. El turno consiste en realizar una acción principal del lado de la órbita donde estamos y una acción ejecutiva que están señaladas aquí en nuestro tablero principal y también en las cartas que podamos ir adquiriendo. Entonces, las acciones son las siguientes. Esta acción de acá me permite hacer investigación y desarrollo y eso significa que voy a tomar una de las cartas que están acá, la tomo, la coloco en mi área de juego, la coloco en un edificio y esa sería la acción. Además, recibo bonificación, ese recurso que está ahí. La siguiente acción que se hace de ahí, lo que me permite es aprender una tecnología. Y las tecnologías son muy útiles. Ya vamos a ver por qué. Entonces yo puedo pagar nada por tomar una de tecnología acá o una pila para tomar una de esas o una pila y otro recurso para tomar una de estas de arriba. Entonces supongamos que yo tomo esta de acá. Lo que tengo que hacer es colocarla acá a mi izquierda del tablero. Solamente puedo colocarla en un espacio que está acá. No puedo colocarla de aquí para acá. Porque la siguiente acción que tenemos es la acción que nos permite investigar más, es decir, en este caso es hacer investigación y desarrollo, y eso significa que vamos a mover algunas de estas losetitas, podemos mover hasta 2 losetas y podemos potenciar la acción con más trabajadores. Entonces 2 puntos de movimiento sería, por ejemplo, hacer 1, 2, y de inmediato recibo cada una de estas cosas que yo pise, que son bonificaciones. O por ejemplo, en vez de haber hecho 1, 2, podría haber movido esta 1 y esta 2. Y cada una se mueve a espacios que tenga adyacentes. Esta de acá no podía moverse hacia acá. Y así voy avanzando estas losetas que además me van a dar muchos puntos de victoria al final de la partida, dependiendo de la posición en la que se encuentren. Estas cosas serán importantes porque nos van a permitir realizar acciones más potenciadas posteriormente. Y acá tenemos este lugar donde vamos a buscar recursos de la Tierra. Por lo tanto, si te colocas ahí, lo que puedes hacer es tomar cualquiera de los recursos que esté disponible aquí en la oferta. Y por cada trabajador adicional que muevas de aquí para acá, vas a poder tomar uno de estos recursos adicionales que colocas aquí en tu tablero. Cabe señalar que los recursos que puedes colocar en tu tablero tienen un límite. Y el límite está dado por el tamaño de tu base. Así, por ejemplo, en este momento mi base tiene 2 losetitas. Y por lo tanto, el máximo de recursos que puedo almacenar de cada tipo es de 2 más 1. En este caso tengo 3 pilas. Y existen 4 tipos de recursos básicos: la energía, el agua, las plantas, el oxígeno y tenemos los minerales que sirven como comodín. Si se fijan, tienen todos los colorcitos. Y además los cristales pueden ser almacenados en estas casillas de acá o en estas casillas de acá una vez que ya he liberado alguna de mis naves. Entonces eso es lo que yo hago en este lado del planeta. Vamos a ver qué se hace en el otro lado del planeta. En el otro lado del planeta lo que yo puedo hacer es colocar una loseta sobre el tablero. Las losetas que colocamos son estas que están aquí y las losetas de base propia. Por ejemplo, esta loseta de acá
para colocarla en el tablero, debo pagar un oxígeno. O esta loseta de acá, tengo que colocarle un trabajador libre encima. Para esta tengo que pagar un mineral. Para estas tengo que pagar una pila y así sucesivamente. Entonces, supongamos que yo quiero colocar esta loseta de acá. Simplemente la tomo y debo colocarla adyacente a uno de mis robots y a máximo 2 de distancia de otra loseta del mismo tipo. Entonces, por ejemplo, el jugador azul podría colocarla en cualquiera de estas casillas porque todas están adyacentes a su robot. Pero si lo coloca aquí, forma un complejo. Si lo coloca acá, no forma un complejo. Y eso es muy, muy importante. Porque la distancia a la cantidad del tamaño del complejo, es decir, este es un complejo de 2. Y esto sería un complejo de 3. Está limitado por la loseta de tecnología de ese color que haya sobre el tablero. En este momento, esa tecnología la tenía el jugador de acá. Y la tiene en nivel de +3. Eso significa que el complejo máximo que se puede formar de ese tipo es de 3. Y por lo tanto, eso sí sería válido. Como eso es del otro jugador, simplemente ese jugador gana de bonificación un oxígeno que después puede utilizar, ya sea para llevárselo a su reserva o para avanzar esa loseta una vez. Entonces, estamos ayudando a ese jugador a desarrollar esa tecnología y simplemente podemos utilizarla. Si nuestra no tenemos ese bono. Entonces, esta tecnología de acá, lo que hacemos es, loseta de acá la colocamos en el tablero, pero primero debemos verificar si tiene cristalitos, porque los cristalitos habría que colocar un cristal ahí, pero no se puede porque no está vacío ahí o ahí. Entonces colocamos un cristal ahí y luego damos vuelta a la loseta. Y en ese momento vamos a recibir un recurso de este tipo por cada loseta de ese tipo que está adyacente. Entonces yo recibiría 3 pilas respetando mi límite de almacenamiento que yo tenga en ese momento. Además, como he formado un complejo en este momento de pila, debería colocar mi cubito de estos acá porque ha ayudado a desarrollar esta tecnología. En caso de que esto sea el primer avance que hay, entonces recibo 2 puntos de victoria. Y en caso de que, por ejemplo, la estación espacial, esto está acá, y yo avanzo acá, además recibo como bonificación los puntos que se indican ahí, que dependen de las cosas que yo tenga construidas, y puedo recibir una de esas cosas. Siempre y cuando yo no haya derrochado un tipo de establecimiento, porque si subo más allá de donde está esto es algo que no se necesita y por lo tanto no me premian en ese momento. Entonces, una de las cosas que puedo hacer es colocar nuevas losetas sobre el tablero, lo cual evidentemente va a hacer que podamos ir adquiriendo más recursos y que Marte se esté terraformando y vamos a obtener puntos de victoria y todo lo demás. Esto de acá lo que me permite es colocar una de mis casitas en el tablero. Las casitas que coloco son estas que están acá, que coloqué sobre la carta que había adquirido. Por ejemplo, esta de acá se debe colocar sobre una loseta de oxígeno, para lo cual tengo que pagar un mineral. Entonces yo simplemente tomaría esta cosa y buscaría una loseta de oxígeno que esté disponible en cualquier parte del tablero y la coloco ahí. Y por lo tanto, cuando reciba ingresos voy a poder recibir uno de esos y además voy a tener disponible una nueva acción ejecutiva. En el caso de las cartas más avanzadas, ya no basta con colocarle una loseta de ese tipo. Por ejemplo, esta se coloca en una loseta de pila, pero siempre y cuando esa loseta forme parte de un complejo de 3. Si no forma parte del complejo de 3, no puedo colocar mi casita ahí. Otra de las cosas que puedo hacer es adquirir ya sea una carta de científico o una carta de objetivo. Las cartas de científico son estas que están acá y simplemente tengo que pagar lo que se indica acá abajo. Por ejemplo, para el científico verde pago 2 verdes, para esto 2 plantitas y para ese pago 2 de oxígeno. Una vez que ese científico ya ha sido tomado, el jugador que lo tomó va a escoger una de las cartas que está aquí y la va a colocar acá abajo. Y eso significa que cualquier jugador puede tomar una de esas cartas pagando un cristal y esas cartas son objetivos de fin de juego que nos van a dar puntos adicionales. Por lo tanto, si los cumplimos vamos a ganar o perder puntos si no logramos cumplirlos. Cuidado con lo que toman. Entonces, esa es otra de las acciones. En esta casilla nuevamente tenemos que pagar por la cantidad de colores diferentes que haya, pero en este caso no nos podemos poner más de una vez. Esto que hay acá son el movimiento de los robots y de los autitos espaciales. Cada uno tiene 2 de movimiento y puede ser potenciado por un cristal cada uno. Cada cristal me da un movimiento adicional para una de estas cosas. Entonces yo podría mover a mi robot para así poder desplazarme. Los robots a medida que se mueven, por ejemplo, si esto yo lo moviese 1, 2, esto destruye cualquier cosa que tenga a su paso. Porque son como pequeñas retroexcavadoras que destruyen cualquier loseta, cualquier cristal y cualquier cosa que esté a su paso ahí sobre el tablero de estas cositas de bonificación, excepto estas de acá que son misiones. Y el bug, en cambio, va a recolectar cualquier cristal que tenga en su camino y va a recolectar las losetas de donde termine. Y eso me va a permitir, por ejemplo, recibir alguna de estas losetas que lo que hacen es permitirme desarrollar las tecnologías de manera gratuita. Cada jugador puede tomar máximo una de estas losetas de cada una de estas esquinas. Entonces, eso es lo que hace esa acción de allá.
Esta acción de acá lo que me permite es construir una nave espacial, lo que significa que yo voy a venir a mi tablero personal y voy a construir una de estas naves. Puedo elegir cualquiera de las naves y eso me va a liberar una nueva acción ejecutiva y además me va a permitir ya sea robar 2 trabajadores adicionales o robar un trabajador adicional y un robot que debo colocar en una base vacía que tenga sobre el planeta. Si no tengo ninguna base vacía, lo coloco adyacente a una base que tenga. Y esto además me va a dar puntos de victoria cada nave espacial, 3 puntos de victoria al final de la partida según la conservo. Es muy importante que al momento de recibir trabajadores por cualquier método, si es que no tengo viviendas disponibles, no puedo recibirlo. Eso simplemente quedaría en la reserva general como si nunca lo hubiera tenido y en ese momento entonces puedo recibir los trabajadores. Estas losetas de acá son las que yo podía construir con esta acción de acá también. Que en lugar de construir una de esas cosas de acá, podría construir una de estas losetas y en cuyo caso recibiría cristalitos por la cantidad de losetas adyacentes que tenga. Y una vez que ya lo construyo, entonces voy a tener nuevas viviendas disponibles que además al final de la partida con los trabajadores que tengo disponibles voy llenando esto y eso también me va a dar puntos. Y bueno, así voy obteniendo más trabajadores. ¿Qué otra acción nos queda? Nos queda acá ninguna acción. Miren, ya vimos todas las acciones de este lado. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer yo en mi turno? Otra de las cosas que puedo hacer es viajar. ¿Y por qué no se las he explicado todavía? Porque cada vez que un jugador ha tomado, todos los jugadores en este orden han tomado un turno y además han tomado una acción ejecutiva, si lo desean, entonces corresponde viajar. El transbordador en este momento está en ese lado del planeta. Entonces yo podría decidir viajar. Morado, ¿vas a viajar sí o no? Y en caso de que viaje, yo tomaría este marcador, viajaría hacia acá y colocaría una de estas 2 losetas sobre el tablero a exactamente 3 espacios de mi vehículo espacial. Esto se rellena y luego voy a recuperar todos los trabajadores del lugar donde llego más los que tengo en la estación de trabajo acá. Entonces tomaría todos mis trabajadores de acá, los colocaría en mis trabajadores disponibles y en caso que tenga trabajadores acá también los coloco en los disponibles. Si en este momento no tengo espacio para colocar a mis trabajadores adicionales, nuevamente esos trabajadores se pierden. Entonces lo muevo para acá, elijo dónde me voy a colocar acá. Estos astronautas están acostados cuando ya realizaron sus acciones, si no nos confundimos. Y lo que yo hago es recibir de inmediato la bonificación que está en la casilla en la cual escojo. Entonces ahí jugaría antes, pero que jugaría después y recibiría un movimiento. Eso es, por ejemplo, sacar un recurso del lado de acá, que tiene la misma iconografía, todo tiene la misma iconografía, sacar una carta, etcétera. Entonces, esa es la manera en la que se viaja. El jugador amarillo podría decidir viajar y estos jugadores de acá podrían decidir viajar, pero no viajarían gratuitamente. La única manera de viajar que tienen es gastando una de sus naves espaciales, porque el transbordador viene de acá, de la órbita hacia el planeta, por lo tanto no pueden viajar en este momento y si quisieran hacerlo entonces deberían pagar una nave espacial. En caso de que estuviésemos al revés, que esto, por ejemplo, digamos que está aquí, entonces al moverse se desplazaría hacia ahí, entonces no. Pero generalmente viaja del rojo al rojo y del rojo al rojo, porque así es como viaja al principio de la partida, del rojo al rojo, después va al nivel 2, cuando esto ya hasta aquí avanza hasta el nivel 3, acá no viaja y acá viaja siempre. Entonces, si al principio de la partida esto siempre hace esto y después hace hacia acá. Si viajara aquí y nos tocara viajar, esto se desplazaría y nadie podría viajar gratis. Si ya está ahí, entonces al viajar se desplazaría para allá y nuevamente le preguntaríamos a ese jugador si quiere viajar, en cuyo caso tendría que pagar uno de sus navecitas y vamos preguntándole a estos jugadores de acá si quieren viajar. En caso de que viajen van a recibir sus ingresos y sus ingresos están dados porque los jugadores que tengan uno de estos trabajadores sobre una mina, porque recordemos que las minas se construyen con un trabajador disponible encima, entonces van a recibir un mineral. Cabe destacar que otro jugador posteriormente podría construir, por ejemplo, este complejo en una mina, en cuyo caso este trabajador vuelve a su dueño y el que tenga el complejo entonces va a poder recibir ese mineral y cada jugador va a verificar cuántos complejos tiene aquí en el tablero y eso es lo que va a recibir. También se pueden colocar complejos sobre las propias bases y en ese caso ese trabajador no tiene nada que hacer ahí sobre sus propias bases y en ese caso él va a recibir cristales. Entonces lo que hacemos es recibir nuestros ingresos dependiendo de lo que tengamos y luego vamos a recuperar todos los trabajadores que están en el lado de allá más todos los trabajadores que tengamos aquí y los colocamos acá. Si no tenemos espacio no podemos recuperarlos y esas son las acciones que se hacen, además de que acá tenemos una acción de viaje. Si estamos en el lado de allá podemos simplemente perder nuestro turno para decidir viajar hacia acá gratuitamente en ese momento. Esas son todas las acciones que podemos realizar. Escogemos una de las acciones del lado del tablero en el cual nos encontremos, además de una acción adicional ejecutiva. Las acciones ejecutivas son, por ejemplo, recibir un recurso de la oferta. Podemos mover a nuestro
robot 2 espacios y potenciar esa acción. Podemos recibir un mineral gastando cristales. Podemos colocar un asentamiento siempre desde una carta y respetando todas las normas, recibir una carta, mover a nuestro vehículo o realizar un desarrollo de tecnología sin pagar los costes que están allá arriba. Además existe una acción ejecutiva que es esta de acá, que es la que se cuesta 2 cristales, y la realizamos en las cartas de las cuales ya hemos construido los edificios. Por lo tanto, en este caso yo podría obtener una tecnología y potenciarla con trabajadores, o colocar una mina sobre el tablero y potenciar esto con más trabajadores. Estas acciones cuestan 2 cristales, como dije, pero además si tú tienes el científico del color apropiado, puedes colocarlo ahí y la realizas sin necesidad del científico, o sea, de pagar cristales. Además, no solo puedes utilizar los científicos para poder realizar esto, sino que los científicos también los puedes ocupar para realizar las acciones de cartas que tengan los otros jugadores. En ese caso, por ejemplo, si un jugador colocase un científico en mi carta, no solo él podría realizar esa acción sin pagar cristales, sino que yo también. Pero recordemos que es solamente una acción ejecutiva por turno y por lo tanto la acción ejecutiva, si es que yo realizo esta, no puedo realizar ninguna de las otras. Yo escojo si realizo una del tablero o una de acá. La partida finaliza, bueno, en realidad no les he explicado esto. Existen estos como misiones que tenemos que realizar, que el lugar donde parten depende de la cantidad de jugadores. Esta, por ejemplo, parten 7 y esto significa que cada vez que uno toma una de estas fichitas, ese jugador recibe 2 cristales y esto retrocede 1. Cuando esto llegue a 0, se va a haber cumplido una de las misiones y avanzamos este marcador de acá. Y hacemos una especie de reseteo donde acá vamos a recibir puntos de victoria por la cantidad de tecnologías distintas a las que hemos aportado. Entonces, si tenemos, dependiendo de aquí hay 3 cubitos azules, recibiría 4 puntos de victoria. Esta acá, por ejemplo, dice que cada vez que construyamos un edificio vamos a ir retrocediendo ese marcador. Allá es cada vez que obtengamos o añadamos un robot al tablero, y esas cosas entonces van haciendo que nosotros vayamos cumpliendo la misión de terraformar Marte. También va a avanzar ese marcador cada vez que esto suba, y sube cuando todos estos marcadores han alcanzado este nivel o superado. Entonces esto sube y también hacemos ese reseteo. La partida finaliza una vez que ya esta cuenta regresiva se ha acabado, y entonces vamos a recibir los puntos de victoria de la cantidad de trabajadores que tengamos acá y que podamos poner. Acá cada tecnología te va a dar el avance que tiene. Vamos a recibir puntos de victoria por unas cartas de misiones. Por ejemplo, uno en este caso, tú durante la partida vas a tener una de estas cartas. Si logras tener estas fichas, al menos en esa configuración naranja, te pueden sobrar en la celeste, vas a recibir esos puntos de victoria, eso los recibiste durante el juego. También puedes cumplir una de 3 misiones de estas de acá, y la que no cumplas, la misión te permite realizar unas 2 acciones de bono, y si no quieres usar la carta, la descartas por un cristal. Tenemos los puntos de victoria de estas misiones de acá. Tenemos puntos de victoria por las cartas de estas de tecnología, que nos dan o quitan puntos de victoria dependiendo si sacamos o no sacamos la casita. Tenemos puntos de victoria. Bueno, hay un par de puntos de victoria más, pero eso es prácticamente On Mars. Es un juego en que tienes una sola acción por turno más una acción ejecutiva. Y eso sería. Entonces, esa es la micro reseña. Te invito a darle me gusta a los videos, comentarlos y compartirlos para que lleguen a más personas. Eso me ayuda mucho. Recuerda que en jck.cl puedes encontrar tutoriales, opiniones, rankings, micro reseñas, ayudas de juego y mucho más. En particular está el JCK Opina de Terraforming Mars en mi canal. Te invito a verlo. Hasta la próxima.